Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 7, en la cual vamos a ver el comportamiento de la materia en sus tres estados, o por lo menos los tres estados que nos interesan evaluar en nuestra materia. En realidad, sabemos que hay más estados que el gas, el líquido y el sólido. Uno de ellos es también bastante habitual, que es el estado de plasma. Es un estado similar al estado gaseoso, pero con la característica que los gases tienen carga. Ese estado de plasma se puede observar, por ejemplo, en un rayo, se puede observar en el interior de un tubo fluorescente, en el interior de alguno de los tubos de la calle, de las luminarias que llamamos las luces de neón, en la pantalla de plasma de un televisor. Bueno, otro estado también es el estado del cual se ha hablado recientemente, es el estado condensado de Bose-Einstein, que es un estado de la materia que se consigue a temperaturas extremadamente bajas, cercanas al cero absoluto. Pero bueno, nosotros nos vamos a remitir a estos tres estados clásicos de la materia para ver un poco sus propiedades y el comportamiento de las sustancias en cada uno de esos estados. Una de las sustancias de las pocas sustancias en las cuales es observable en condiciones ambientales los tres estados es el agua, por supuesto, como siempre. Nosotros acá, en esta foto nomás, veríamos perfectamente los tres estados posibles del agua, que sería el agua que tendríamos en estado de vapor o en estado gaseoso en el aire, mezclada con los componentes del aire, el agua en estado sólido en este témpano y el agua, por supuesto, en estado líquido en este lago. Estas tres cosas son observables en condiciones ambientales. No todas las sustancias o no muchas sustancias tienen esta posibilidad. ¿Cómo llegamos nosotros a esto? Bueno, llegamos de haber estudiado en estos 6 capítulos anteriores muchas cosas que de alguna manera nos hacen entender ahora, y vamos a ir entendiendo de a poco, cómo es que las moléculas de agua se mantienen juntas en una estructura sólida, cristalina, como es el hielo, cómo se mantienen juntas en el estado líquido, por qué este hielo flota en el agua. Todo eso de alguna manera va a ser un poco explicado también por los enlaces que tienen las sustancias y las fuerzas intermoleculares, cosas que nosotros ya vimos en el capítulo anterior. Si nosotros pudiéramos ver entonces moléculas en distinto estado, o sustancias, mejor dicho, en estado gaseoso, líquido o sólido, de alguna manera veríamos un comportamiento similar entre todas esas sustancias y diríamos, bueno, las sustancias en estado gaseoso tienen las partículas, ya sean moléculas o átomos, muy separadas, ocupando, por ejemplo, como se ve acá, todo el recipiente, que es una de las características que tiene el estado gaseoso, que ocupa totalmente el recipiente en el cual se encuentra o el espacio en el cual se encuentra. En el estado líquido, esas mismas partículas están mucho más juntas, mucho más apretadas que acá, pero aún así quedan lugares, quedan ahí como se ven lugarcitos libres. Y otra cosa que se ve acá en el estado líquido es que no hay orden. Estas partículas están desordenadas. Estos dos estados se llaman estados fluidos, porque permiten el movimiento molecular. En el líquido va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene, pero obviamente no necesariamente va a ocupar todo su volumen como si lo hace un gas. Y esas mismas moléculas, si pasaran a estar en el estado sólido, estarían mucho más apretadas que acá. Es un estado condensado, no es un estado fluido, pero además una característica importantísima es que tienen un orden. Están totalmente ordenadas las partículas en el estado sólido y después vamos a ver
los distintos tipos de estructuras cristalinas que vamos a encontrar. ¿Quién permite que este gas pase a líquido y que este líquido pase a sólido? Justamente las fuerzas intermoleculares que nosotros ya vimos. Dependiendo de qué tipo de sustancia sea, esas fuerzas serán las fuerzas de London, las fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas, los puentes hidrógenos. Esas serán las fuerzas que van a permitir este pasaje. Acá tenemos como un resumen de las características de estos tres estados y una cierta comparación, podríamos decir. Decimos que los gases justamente carecen de forma, por lo cual llenan completamente el recipiente que los contiene, mientras que los líquidos carecen de forma, por eso asumen la del recipiente que los contiene. En cambio, los sólidos tienen forma definida. Los gases son compresibles, es decir, pueden ser apretadas esas moléculas para que ocupen menores volúmenes. En cambio, los líquidos tienen un volumen definido y son ligeramente compresibles. No se los puede comprimir mucho más. Y los sólidos podríamos decir que son casi incompresibles. Los gases tienen muy baja densidad, es decir, tienen pocas moléculas por unidad de volumen. Los líquidos tienen más alta densidad y los sólidos tienen más densidad, más alta densidad que los líquidos. Generalmente, se dice acá, porque, por ejemplo, el caso del agua es uno de los casos en los cuales el sólido tiene menor densidad que el líquido, por eso flota. Estos dos estados entonces dijimos que se los llama fluidos. Los gases difunden muy fácilmente entre otros gases. Los líquidos también pueden difundir con otros líquidos, mientras que los sólidos difunden muy lentamente. Pueden tardar años en difundirse un sólido en otro. Desde el punto de vista del orden, sabemos que los gases y los líquidos son estados desordenados. En cambio, los sólidos es un estado totalmente ordenado, de partículas que solamente están vibrando, no pueden moverse. En cambio, en el caso de los gases y los líquidos, las partículas se mueven mucho más. Bueno, acá en la tabla periódica, nuestra vieja conocida, simplemente la pongo porque vamos a empezar a ver el estado gaseoso y es para que veamos cuáles son las sustancias gaseosas, los elementos de la naturaleza que son gaseosos. Fíjense que tienen letra roja. Entonces, ¿quién aparece? Primero aparece el hidrógeno y después tenemos como gases al nitrógeno, el oxígeno, flúor y cloro dentro de los halógenos y todos los gases nobles. No son entonces muchas las sustancias que son gaseosas en la naturaleza. Son poquitos. Fíjense que la gran mayoría que son, ya lo habíamos dicho antes, sólidos. Todos los que tienen letra negra son sólidos. Y fíjense que la mayoría de los elementos son sólidos. Hay muy poquitos líquidos también, como el mercurio y el bromo. Entonces vamos a comenzar a ver el estado gaseoso. Veamos algunas características entonces generales propias de este estado gaseoso. Ya lo mencionamos en la tabla anterior, pero los gases son compresibles. Quiere decir que pueden comprimirse, pueden apretarse, por decirlo de una manera, para ocupar volúmenes menores. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros apretamos las moléculas y están más juntas, entonces su densidad aumenta. Bien. Ojo, es muy importante reconocer esto también. Dice, los gases ejercen cierta presión en sus alrededores y a su vez se requiere cierta presión para confinarlos, es decir, para meterlos adentro de algo. Es lógico. Cuando nosotros vamos a inflar la goma de la bicicleta, justamente lo que estamos haciendo es tratar de meter aire dentro de esa goma, entonces estamos aplicando una presión, pero a su vez ese aire que nosotros metemos adentro de la goma genera una presión en sus alrededores, que es lo que estamos buscando. Los gases se expanden sin límite. Esto es muy importante porque dijimos que ocupan en su totalidad el volumen de cualquier recipiente en el cual se encuentren.
un gas puede salir de un recipiente pequeño y ocupar toda una habitación enorme, como cuando se esparce el aroma, por ejemplo, de un perfume, de una sustancia, ¿eh? Ocupando todo un espacio. Los gases son miscibles entre sí. Todos los gases se mezclan entre sí, cosa que no pasa con los líquidos. Y fíjense, no pueden separarse por decantación. La decantación es un proceso que, bueno, normalmente vemos en el laboratorio, que nos permite separar cosas que tienen justamente distinto peso. En el caso de los gases, por más que las densidades sean diferentes, por más que los pesos moleculares sean diferentes, este proceso de decantación no puede hacerse, no pueden separarse por decantación, cosa que sí podemos hacer entre los líquidos. Para dar un ejemplo clásico, si ponemos agua y aceite, los podemos separar por decantación porque el aceite tiene menor densidad, queda en la fase superior, y el agua que tiene mayor densidad queda en la fase inferior, y eso se podría separar perfectamente por decantación. ¿Cómo vamos a describir a los gases? A través de propiedades que van a ser muy importantes, que son las que se usan para definirlos o para describirlos, que son temperatura, presión, volumen y número de moles o número de moléculas. Uno de los gases más conocidos y habituales para nosotros es el aire. Y es uno de los gases, que en realidad es una mezcla de gases, con los cuales se han realizado muchas de las primeras experiencias que hicieron los científicos estudiando este estado que es el estado gaseoso. Este es uno de los gases más habituales para nosotros y es una mezcla que está formada mayoritariamente por nitrógeno y oxígeno. Tiene alrededor de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el resto son otros gases y algunas partículas sólidas o líquidas que también tiene en pequeñísima proporción. Otro gas que está en una proporción importante es el argón, el dióxido de carbono, y fíjense que acá hay una partecita de 0,17% que dice otros gases, que generalmente tiene helio, neón, criptón, xenón, metano e hidrógeno. Esa atmósfera, esa mezcla de gases, que nosotros llamamos aire también, ocupa un espacio muy importante alrededor de la Tierra y genera una presión, que ahora vamos a ver en la próxima, que es lo que, bueno, antes de ver la siguiente vamos a ver esta, pero en la próxima justamente lo que vamos a ver es la presión atmosférica. Una de las propiedades importantes de los gases es esta propiedad que llamamos presión. La presión en cualquier caso, no solamente en el caso de los gases, se la considera como una relación, es una propiedad que relaciona la fuerza por unidad de superficie. En el caso de los gases, se mide en pascales, digamos, se mide en muchas propiedades, en muchas unidades diferentes, pero la unidad del sistema internacional que se utiliza es el pascal. En base a esta definición, que decimos que presión es fuerza por unidad de superficie, el pascal está definido como la acción de la fuerza ejercida por un newton, una fuerza de un newton, sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Cuando vemos qué unidades quedan para definir el pascal, una vez que ponemos el newton en el numerador y en el denominador ponemos el metro cuadrado, nos queda que el pascal es kilogramo sobre metro segundo al cuadrado. Esta es la unidad que nos indica el sistema internacional que deberíamos usar para la presión. Pero ¿qué pasa? Se utilizan también muchas otras unidades. Acá solamente en esta tabla aparecen las más comunes, que son el bar, la atmósfera y el milímetro de mercurio. El bar es una unidad
mucho más grande que el pascal, la atmósfera también. Son muy parecidos el bar y la atmósfera. Vamos a ver, vamos a ver esta parte. Si yo digo que un pascal es 10 a la menos 5 bares, un bar es igual a 100.000 pascales, es decir, 1 por 10 a las 5 pascales. ¿Qué quiere decir? Que el bar es una unidad mucho más grande que el pascal. ¿Eh? Fíjese que un bar es muy parecido a una atmósfera, es 0,987 atmósferas. ¿Eh? Y es muy importante ver esta relación entre atmósfera y milímetros de mercurio porque es muy común. También la vamos a usar, se usa mucho en los problemas que vamos a hacer para gases. Una atmósfera, como es parecida al bar, es igual a 101.325 pascales, es igual a 1,01 bares y es igual a 760 milímetros de mercurio, que ahora vamos a ver de dónde sale un poco esta relación. Y bueno, y acá está el milímetro de mercurio, que es una unidad muy chiquitita, cuánto es en pascales, cuánto es en bares, cuánto es en atmósferas. Esto es simplemente para ver que hay otras unidades y que todas se usan. Normalmente cuando uno escucha, por ejemplo, cuál es la presión atmosférica del día, se la suele dar en bares o en milibares, en pascales también. Bien. Entonces, nosotros, digamos, la primera medida que se hizo de presión atmosférica la hizo Torricelli. En 1650 justamente inventó el barómetro que se llama barómetro de mercurio o barómetro de Torricelli. Fíjense, 1650. ¿En qué consiste? Es una experiencia muy sencilla. Él preparó, digamos, un tubo abierto en uno de los extremos y cerrado en el otro, un tubo de vidrio, al cual lo llenó con mercurio. ¿Qué característica tiene este tubo? Que tiene 1 metro de longitud. O sea, es un tubo bien largo, que está separado digamos, tiene una forma de medir de 1 milímetro. Lo llenó de mercurio. Está abierto en uno de los extremos y cerrado en el otro. Ese tubo se da vuelta, se invierte y se sumerge en un recipiente que a su vez también contiene mercurio. Esto no hay que hacerlo, poner la mano dentro del mercurio, porque el mercurio es medio tóxico. Medio no, es tóxico. Bueno, ¿qué pasa? Cuando se destapa, digamos, y se mantiene el tubo sumergido en el mercurio que también hay dentro de este recipiente, dentro de este plato o lo que sea, ¿qué es lo que pasa? Una parte del mercurio fluye hacia el plato, se derrama hacia el plato, pero no todo. No es que todo desaparece y queda vacío. Queda un pequeño espacio acá vacío y queda una columna de mercurio que cuando la mide Torricelli ve que mide 760 milímetros. Recuerden que esto era 1 metro, quiere decir 1000 milímetros. Bueno, cuando él mide esta columna, le daría un promedio, ¿no? De 760 milímetros la altura del mercurio. Entonces, él dice que esto justamente es una medida de cuál es la presión atmosférica que se está ejerciendo sobre este plato. Esto es un recipiente abierto a la atmósfera. Imagínense un plato, un vaso, lo que sea, lleno de mercurio. Entonces, ¿por qué no fluye más mercurio hacia adentro? Bueno, porque hay una presión, que es la presión atmosférica, que lo impide. Es como que esta presión, ven que acá están estas flechas, sobre la superficie del mercurio que tiene este recipiente, no deja que siga saliendo más mercurio. Entonces él dice, bueno, la presión atmosférica sobre la superficie de este mercurio es igual a estos 760 milímetros. Y esa fue la forma de medir la presión atmosférica, perdón, que comenzó midiéndose en esta unidad que es el milímetro de mercurio. Esto sería un barómetro de Torricelli casero que tiene un tubo en U, un receptáculo con mercurio y acá tiene como una regla que permite medir, digamos, la altura de la columna de mercurio. La altura entre
este nivel, que sería como el nivel inicial, y este otro nivel. Esa diferencia es la presión atmosférica. Como esto está abierto, esta parte está abierta, evidentemente la presión atmosférica, que es la presión que se está haciendo sobre esta parte de la rama del tubo en U, es lo que hace que esto suba. Si hay más presión, esto sube, ¿verdad? Si hay menos presión, esto baja. Y entonces mide menos de 760. ¿Qué pasa? ¿Dónde, digamos, se obtiene este valor? ¿Cómo se genera la presión? Esta presión, que decimos presión atmosférica, es simplemente la presión de una capa de aire que hay encima de la Tierra que tiene aproximadamente unos 80 kilómetros. Es una capa de aire que está encima nuestro y que es como que nosotros estamos soportando. Entonces, esa capa de aire tiene una presión, genera sobre nosotros una presión sobre la Tierra, una presión que es máxima sobre el nivel del mar, a la altura del nivel del mar, que es ahí donde puede tener, digamos, los 760 milímetros de mercurio. Esa capa de aire que ejerce esa presión se va haciendo cada vez más liviana, cada vez menos densa a medida que subimos, a medida que salimos de ese nivel del mar, a medida que vamos subiendo, esa capa se va haciendo cada vez más liviana, más ligera, entonces disminuye. Siempre vamos a tener menores valores de 760 milímetros de mercurio cuando estemos a alturas superiores a la del nivel del mar. Ahí en este dibujo que vemos acá al lado, podríamos ver que, por ejemplo, a nivel del mar nosotros tenemos 760 milímetros de mercurio. Bueno, acá está puesto el Everest, como para tener una idea. Entonces, a mitad de ascenso del Everest, tenemos una presión atmosférica de 500 milímetros de mercurio. En la cima del Everest, que más o menos está a 8.800 metros, tenemos una presión atmosférica de 300 milímetros de mercurio, nada más. Y a la altura que más o menos vuela un avión, que más o menos ronda los 12.000 metros, la presión atmosférica es de 150 milímetros de mercurio. Evidentemente, por esa razón, esta es una presión en la cual nosotros no podríamos respirar. Por esa razón, digamos, las cabinas de los aviones están presurizadas, ¿verdad? Presurizadas significa que tienen la presión a la cual nosotros estamos acostumbrados. Muy bien. Entonces ahora nosotros vamos a empezar a ver las leyes de los gases. Las leyes de los gases, que las vamos a llamar las leyes de los gases ideales. Esta palabra va a aparecer en varias partes y en realidad no tiene nada que ver con que sean gases diferentes a los que nosotros conocemos, sino que cuando hablamos de gases ideales estamos hablando de un comportamiento, es decir, condiciones en las cuales los gases van a respetar a todas estas leyes que vamos a ir mencionando. A esos gases, a esa condición, la vamos a llamar condición del gas ideal. En todo caso, después se vuelve a explicar cuando pasamos a gases reales. Una de las primeras leyes en ser establecidas por observaciones que hizo Robert Boyle es esta ley que de alguna manera establecía cuál era la relación entre el volumen y la presión de un gas. Fíjense las fechas también. 1662. Boyle fue un investigador incansable que inventó muchas cosas, fue un gran inventor. Una de las cosas que demostró muy importante ya en esa fecha, en esa época, era que el aire era necesario para la combustión, para la respiración y para la transmisión del sonido. En 1662 hizo una experiencia muy sencilla que lo llevó a concluir cuál era la relación entre el volumen y la presión de un gas.
Ese experimento sencillo es el que nosotros vemos acá. Otra vez tenemos un tubo de vidrio con forma de U abierto en un extremo. En ese tubo se confina, se queda una cierta cantidad de un gas, que este gas podría ser aire, por ejemplo, y se lo mantiene ahí atrapado con una cierta cantidad de mercurio líquido que se agrega. Esto que está acá, que vemos acá, es una cierta cantidad de mercurio líquido. Y ahí, cuando se mide el volumen del gas, se ve que es de 60 mililitros el volumen. Como el tubo es abierto a la atmósfera, acá hay una presión, que es la presión atmosférica, que se está ejerciendo sobre la columna de mercurio. Bien. Cuando a este mismo tubo se le agrega más mercurio, fíjense lo que pasa. Se le agrega una cantidad de mercurio importante que hace que toda esta columna de mercurio entonces apriete más a este gas, lo presione. Fíjense que el volumen disminuye a la mitad y nosotros acá vamos a tener ¿qué presión ejercida? La presión atmosférica más este delta de alturas de la columna de mercurio, que es igual a 760 milímetros de mercurio, que es más o menos igual a la presión atmosférica. Quiere decir que es 2 veces la presión que había acá. Acá estaba la presión atmosférica sola. Y acá está la presión atmosférica más toda esta altura de la columna de mercurio, que es como que se hubiera duplicado la presión. ¿Y qué pasó con el volumen? Fíjense, bajó a la mitad. Cuando la presión total es el doble que esta, el volumen disminuye a la mitad. ¿Qué le permitió decir a Boyle esto? Que hay una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen de un gas. ¿Cuándo? Por supuesto, esto lo tuvo que hacer con una cantidad constante de gas, porque el gas es exactamente en cantidades. Si uno midiera, por ejemplo, el número de moles de ese gas, tendría que ser exactamente igual acá o acá. La cantidad de gas no cambió. Quiere decir que el número de moles es constante. ¿Y qué otra cosa tiene que haber permanecido constante acá? La temperatura. Si uno quisiera ver cuál sería la presión ejercida sobre el gas, tendría que decir que es la presión atmosférica, acá, ¿no? Por ejemplo, la presión ejercida sobre el gas es la presión atmosférica, que es la presión que está soportando esto porque es un tubo abierto a la atmósfera justamente, más este delta de alturas, por eso dice delta H, que es la diferencia que hay entre la altura de las dos ramas del tubo en U. Esto es lo que estaría soportando el gas. Este delta H más esta presión. Eso sería la forma de medir la presión que está soportando el gas. Entonces, Boyle dijo, o sea, ¿cómo se enuncia esta ley, que es la ley de Boyle? A temperatura constante, el volumen que ocupa una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. ¿Qué quiere decir que es inversamente proporcional? Bueno, es muy sencillo. Más presión, menos volumen. Menos presión, más volumen. Eso es lo que significa inversamente proporcional. Cuando se grafican los datos obtenidos en la relación presión-volumen para un gas, si uno grafica B versus P, lo que se obtiene es este tipo de curva que se llama hipérbola. Se obtiene la rama de una hipérbola, a las cuales también se las llama isotermas, porque digamos, esto tiene que ser hecho a una temperatura constante. Si trabajo a otra temperatura para el mismo gas, voy a tener otra rama que va a poder estar más abajo o que va a poder estar más arriba, dependiendo de la temperatura a la que trabaje. Si uno quisiera linealizar esta expresión, esta curva, en vez de graficar B versus P, grafica B versus 1 sobre P. Y entonces esto me da una recta
que pasa por el 0. Esa recta también va a ser diferente dependiendo de la temperatura a la que trabajemos. Puedo tener una recta que venga así, una recta que pase por acá, una recta que venga por acá abajo, y eso va a depender de la temperatura a la que trabajemos. ¿Cuál es la expresión matemática de esto que nos dijo Boyle? Es una expresión matemática muy simple. ¿Es importante saberlo? Sí, es importante. Esto se pregunta en los exámenes finales. La expresión matemática de la ley de Boyle es P por B igual a K. Sobre esta expresión matemática, fíjense que uno podría despejar P y entonces me quedaría igual a K sobre B. Uno podría despejar B y me quedaría igual a K sobre P. Bueno, cualquiera de esas expresiones está bien para decir cuál es la relación entre presión y volumen de la ley de Boyle, y es muy importante indicar las condiciones en las cuales se aplica. Esto que estamos diciendo es verdad siempre y cuando la temperatura y el número de moles, esta N es el número de moles de sustancia gaseosa que tengamos, sean constantes o permanezcan constantes. Bien, otros investigadores que avanzaron también sobre los gases, siguieron estudiando los gases, fueron Charles y Gay-Lussac, que trabajaron en distintos periodos, digamos. O sea, Charles trabajó primero y Gay-Lussac trabajó después, pero con el mismo interés, ver cuál era la relación entre el volumen y la temperatura de un gas. Charles, alrededor de 1787, que es esta mi primera fecha que aparece acá, fue el que estudia la relación entre el volumen de un gas y su temperatura cuando la presión es mantenida constante. En realidad, en el momento en que se hacen las experiencias, lo único que les interesaba, que era lo que se dedicaba Charles, era a usar gases calientes en los globos aerostáticos. Por eso le interesaba mucho saber cuál era la relación entre el volumen del gas y la temperatura. El experimento que se hace para encontrar esa relación es un experimento otra vez muy sencillo, que es este que figura acá, en el cual tenemos nuevamente un tubo abierto en uno de los extremos y cerrado en el otro, en el cual se coloca una cierta cantidad de un gas que se lo mantiene ahí atrapado. Como se ve, ese gas puede ser perfectamente aire. ¿Cómo está atrapado ese gas? Porque hay un pequeño tapón de mercurio ahí. Ese taponcito de mercurio es el que no permite que el gas que está atrapado acá se escape y hace que esta cantidad sea una cantidad constante de gas. Otra vez tenemos número de moles constante para ese gas. ¿Qué presión está soportando este gas? Bueno, la presión ejercida por la atmósfera, porque es un tubo abierto, más la presión ejercida por este pequeño tapón, ¿sí? Entonces se sumerge este tubo, por ejemplo, en agua helada, temperatura 0 grados, y ahí tenemos ese volumen. Cuando este mismo tubo se sumerge en agua a temperatura ambiente, a 20 grados centígrados, ¿qué es lo que vemos? Que el tapón de mercurio se mueve hacia arriba y por lo tanto este volumen aumenta. Y cuando este mismo tubo se sumerge en un baño de agua hirviendo, o sea, a 100 grados centígrados, vemos que el tapón de mercurio sigue subiendo y que por lo tanto el volumen aumenta. ¿Qué es lo primero que se observa entonces? Que a medida que aumenta la temperatura, el volumen del gas aumenta. Si se hiciera esta tabla, temperatura en grados centígrados versus volumen, por ahora no vamos a mirar esta de acá de la derecha, ¿qué es lo que vemos? A medida que va aumentando la temperatura, va aumentando el volumen del gas. No se ve una relación tan sencilla, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá, 27 a 54 se duplica la temperatura. Sin embargo, el volumen pasa de 20 a 21.
Lo mismo acá, por ejemplo, de 127 a 227 tenemos 100 grados de temperatura más y sin embargo pasamos de 26,7 a 33,3. Bueno, cuando se estudia la relación entre la temperatura y el volumen en esta experiencia, queda que la relación volumen-temperatura es esta. El volumen del gas es igual a un volumen inicial que llamamos el volumen a 0 grados centígrados, por eso tiene este cerito acá, que sería el volumen que tendría ese gas si estuviera a 0 grados centígrados, es decir, este volumen, más una cierta constante que la llamamos alfa por la temperatura en grados centígrados. Esto es lo que encontró Charles en 1787. En realidad esta ley se la llama de Charles y Gay-Lussac porque Gay-Lussac en 1802, muchos años después, es el que finalmente publica este descubrimiento. Y se trabajó con muchos gases, tenían todos comportamiento similar. Se graficó esta relación volumen-temperatura de esta manera. Si nosotros ahora vamos a mirar esta tabla, ¿sí? Este gráfico, perdón, solamente lo vamos a mirar por ahora un minutito de acá a la derecha, ¿no? Si este es el eje de la Y y nosotros acá ponemos volumen y este es el eje de la X y acá ponemos temperatura en grados centígrados y trabajamos con un gas, por ejemplo el gas A, este gas en 0 grados tiene un B sub 0. Esto sería a una presión determinada constante. Esto sería a otra presión, esto sería a otra presión y este gas, por ejemplo el gas D, es un gas que se condensa cuando llega a esta temperatura, por eso no se puede trabajar con él a temperaturas más bajas que hasta, no sé, será 50 grados centígrados. Ahí se condensó, se transformó en líquido, entonces solo podemos ver cómo se comporta en este rango de temperatura. Bien, entonces, esta gente, digamos, lo que hacía era graficar la relación volumen-temperatura en grados centígrados y obtenía estas rectas que tienen distinta ordenada al origen, es decir, distinto B sub 0, y también tienen distinta pendiente, es decir, distinta esa constante que multiplicaba la temperatura es diferente en cada caso. Muy bien. Y, digamos, vuelvo atrás, se podía decir esto, el volumen se relaciona con la temperatura a través de esta ecuación. B igual a B sub 0, que es volumen a 0 grados centígrados, más una constante por la temperatura. Bien. Aparece recién en 1848 Lord Kelvin, que en realidad fue un investigador inglés, su nombre real es William Thomson, que fue un genio. Creo que a los 10 años ya lo habían admitido en la universidad. Bueno, este hombre en 1848, fíjense lo que hace. Prolonga estas líneas, las prolonga, no necesita ni siquiera experimentarlo a esto. Agarra una regla, que es muy sencillo, y las prolonga a todas estas líneas hasta llegar al cero de volumen, ¿sí? Si nosotros dijimos que acá tenemos en la Y, en el eje de las Y tenemos el volumen, llevo estas líneas por un proceso que se llama extrapolación hasta el cero, ¿sí? Y resulta que vio que todas coincidían ahí en un mismo punto. Entonces tiene la visión, este hombre, de decir, bueno, en realidad cuando el volumen es cero, la temperatura que me va a dar esto, que en grados centígrados era menos 273,15, esa es la temperatura a la que llegaban cuando extrapolábamos estas líneas, todas coincidían en este valor de temperatura en grados centígrados, menos 273,15, Kelvin dice, bueno, vamos a crear y crea una escala de temperaturas que es una escala de temperaturas absolutas en la cual este cero es el cero absoluto de temperatura de la escala Kelvin que nosotros ya la habíamos visto en el capítulo 1, cuando vimos la relación entre
las distintas escalas de temperatura. Entonces, si a este número lo llamamos 0, él crea una escala en la cual las divisiones de la escala son exactamente iguales a las divisiones de la escala centígrada, es decir, lo que vale cada grado. Entonces, bueno, el 0 grados centígrados va a valer 2,73, el 100, 3,73, bueno, y así sucesivamente, lo cual establece la relación centígrado-Kelvin. Un grado Kelvin, ¿a qué es igual? Al grado centígrado más 2,73. Bien, pero esto, digamos, si uno ahora mira estas líneas que son volumen, temperatura, pero miradas desde este lugar, desde esta escala, la escala Kelvin, esto se transforma en una relación directa. Esta gráfica, matemáticamente, es simplemente esto que escribimos acá. B igual a una constante por la temperatura, que es una relación mucho más clara entre el volumen y la temperatura, mucho más clara y mucho más útil, que todos los gases la cumplen. En el caso anterior, este número de acá era distinto para distintos gases. Entonces, yo tenía que para cada gas establecer cuál era la relación volumen-temperatura si la temperatura estaba en grados centígrados. A partir de la creación de la escala de temperaturas absolutas, esta ley se puede expresar de esta manera que es mucho más sencilla y que dice, a presión constante, el volumen que ocupa una masa determinada, otra vez lo mismo, de un gas, es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces se puede escribir matemáticamente que B es igual a K por T. ¿Cuándo? Cuando la presión y el número de moles, esto que escribimos acá, una masa determinada, son constantes. Fíjense que si nosotros ahora volvemos atrás y miramos esta columna, que les había dicho que no la miráramos, y entonces a estas temperaturas en grados centígrados las pasamos a temperaturas Kelvin, fíjense lo que va a pasar. Cuando yo paso, por ejemplo, de 300 Kelvin a 600 Kelvin, es decir, cuando se duplica la temperatura, pero la temperatura absoluta, fíjense lo que pasa con el volumen. El volumen pasa de 20 mililitros a 40 mililitros. Ahora, la relación volumen-temperatura es muchísimo más clara, es mucho más sencillo entenderlo y esto lo cumplen todos los gases ideales. Estas dos leyes, una que relaciona presión, volumen con presión y otra que relaciona volumen con temperatura, las leyes de Boyle y las leyes de Charles o Charles-Gay-Lussac, como querramos llamarlas, nos permiten escribir una nueva ecuación que se llama ecuación combinada de las leyes de los gases, que es simplemente combinar matemáticamente lo que ya habíamos visto. Habíamos visto que P por B era una constante, habíamos visto que B sobre T era una constante. ¿De dónde sale B sobre T igual a una constante? Sale de acá, ¿sí? Así como en el caso anterior les dije que podíamos despejar, si yo la T la paso dividiendo acá, me va a quedar B sobre T igual a una constante. Bueno, es lo que voy a utilizar para la creación de esta ecuación combinada de las leyes de los gases que ya me permite relacionar tres características de un gas: la presión, el volumen y la temperatura. P por B sobre T es igual a una constante. En muchos casos, para poder comparar el comportamiento de los gases, para poder establecer algunas condiciones en las cuales se determinaran propiedades, por ejemplo, cuando se determinaba la densidad y se observaba cómo afectaban al volumen, la temperatura y la presión, fue necesario elegir alguna temperatura y presión de referencia. ¿Para qué? Para poder estudiar a los gases en esas condiciones de referencia y a su vez poder compararlos entre sí. Por acuerdo internacional se determinó que la temperatura y la presión estándar son
En temperatura 0 grados centígrados, lo que sería 273 Kelvin, y en presión 1 atmósfera. A estas condiciones se las llama condiciones normales de presión y temperatura o se las llama TPE. La van a encontrar en los libros como TPE, que sería temperatura y presión estándar, o como CNPT, que es condiciones normales de presión y temperatura. ¿Para qué nos sirve esto? Para decir, bueno, tal gas, el oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura tiene tal densidad, pero el dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura tiene tal densidad. ¿Se entiende? Es para compararlos entre ellos y poder sacar mejores conclusiones. Obviamente esto es arbitrario, se decide internacionalmente que estas son las condiciones de temperatura y presión estándar. A estas condiciones de presión y temperatura, cuando estamos trabajando con un mol de cualquier gas, de un gas ideal, aparece un volumen ocupado por ese mol en estas condiciones, al cual se lo va a llamar volumen molar estándar. El volumen que ocupa un mol de un gas ideal en estas condiciones siempre va a ser el mismo, no importa qué gas sea. Va a ser igual a 22,4 litros. A este número se lo llama volumen molar estándar. Es el volumen de un mol cuando un gas está en estas condiciones que se llaman condiciones normales de presión y temperatura. Esto nos va a servir ahora para hacer algunos ejemplos.